como un factor auténtico de crecimiento humano, un factor de crecimiento y consolidación del tejido social. El obispo auxiliar Enrique Sánchez Martínez habla del mensaje que dejó a los empresarios en su visita a la capital. Decía, como escrito en la encíclica Labor in Exercens, no existe en el contexto tal otro modo mejor para cumplir la justicia en las relaciones trabajador-empresario que el constituido precisamente por la remuneración del trabajo. Este es el problema clave de la ética social, la justa remuneración por el trabajo realizado, su salario. Hoy es el único modo de cumplir mejor la justicia en las relaciones trabajador-empresario. A través de la remuneración del trabajo es como los seres humanos pueden acceder a los bienes que están destinados al uso común, tanto los bienes de la naturaleza como los que son fruto de la producción. El salario justo es la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico y de su justo funcionamiento. Una justa remuneración, dice el Papa, por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia, es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro. Debe recibir un salario familiar, es decir, un salario único dado a la cabeza de familia por su trabajo y que sea suficiente para las necesidades de la familia sin necesidad de hacer asumir a la esposa un trabajo retribuido fuera de casa. Esto puede ser a través de algunas medidas sociales como subsidios familiares, ayudas a la madre que se dedica exclusivamente a la familia. Hoy que se discute en las cámaras de diputados y senadores la posibilidad de una reforma laboral, el Papa Juan Pablo II y la Iglesia proponen este principio, que a la vez es un derecho, como punto de partida para una seria reflexión en materia laboral. La organización del proceso laboral debe respetar las exigencias de la persona y sus formas de vida, sobre todo su vida doméstica. Es un hecho que las mujeres trabajan en todos los sectores de la vida, pero es conveniente que también puedan desarrollar plenamente sus funciones según su propia índole, sin discriminaciones, sin exclusión de los empleos para lo que están capacitadas y sin perjudicar también sus aspiraciones familiares y el papel que les compete. La verdadera promoción de la mujer exige que el trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico propio y en perjuicio de la familia, en la que como madre tiene un papel insustituible. Termino leyendo los dos últimos párrafos del mensaje. Es cierto que a muchos de los presentes os mueve en vuestro trabajo un sincero deseo de servir, pero no es menos cierto que pueda acecharos un grave peligro, la sumisión a los bienes terrenos, el afán de ganancia exclusiva, unida normalmente a la sed de poder, una ganancia exclusiva a cualquier precio. Cuando se sucumbe ante esta tentación, aparece un materialismo craso y a la vez la radical insatisfacción que el hombre siente cuando intenta pagar su sed de bien infinito con las criaturas materiales. Por otra parte, no es raro que esta ambición desordenada se traduzca también en un cierto descuido de la vida familiar y de la educación de los hijos. Si esto no se advierte o no se resuelve, se puede llegar a auténticas crisis en el matrimonio y en la vida de los hijos. He aquí, pues, una llamada de Cristo, una nueva llamada de Cristo. La familia reclama algo más que el tenor de vida elevado que podéis darle. Exige vuestra presencia, vuestro afecto, vuestro sincero interés de esposo y de padre y de madre, o de esposa y de madre. Muchas gracias. Por su parte, el nuncio apostólico recalca que la importancia del papel que juegan los empresarios para hacer una sociedad más unida. Reasumiendo lo que nos dijo hace 21 años el Santo Padre: distinguidas señoras, distinguidos señores. Y hace exactamente 21 años que en este mismo teatro nuestro amado beato Juan Pablo II dirigió a ustedes y a muchos de sus colegas una, diría, vehemente exhortación, porque cuando se analiza un poco en detalle lo que nos dice
no es poco. Tomando como hilo conductor la figura del empresario y el papel que está llamado a desempeñar responsablemente a favor de la construcción de una sociedad más humana. Me alegro por esta celebración y confío en que este acto conmemorativo sea también causa de inspiración y de renovado compromiso en sus esfuerzos por testimoniar los valores del reino de Cristo en el mundo de la empresa, en el mundo del comercio. Hoy le quiero compartir una técnica simple, breve y además muy importante para ser más optimista, lo cual en tiempos actuales es un verdadero reto. A mí me han preguntado en varias ocasiones si me programo o si acostumbro a hacer algún tipo de dinámica para tener una actitud más positiva. La respuesta es que sí. Creo que mucho de cómo se desarrolla nuestro día depende de cómo lo iniciamos. Si usted tiene la costumbrita de levantarse todas las mañanas corriendo y echando corajes de todo y por todo, así continúa su día. El ejercicio, el estiramiento de sus músculos ayuda mucho, pero también le pido que se haga una pregunta. ¿De qué debería estar agradecido el día de hoy? Este agradecimiento en la mañana puede ser verbal o mental, pero hágalo. Inicie la mañana con esto y conforme pasan los días, sentirá una sensación de bienestar increíble. Y para cuando acuerda, ese hábito ya es parte de su vida. Diga gracias a quien usted crea según sus ideologías, a Dios, al universo, al cosmos, a usted mismo. Recuerde que un corazón agradecido siempre será un corazón en positivo. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Unidos crecemos en familia. DIF Estatal Durango. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเสียงนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้โหฉันเห็นแกไปมั่วสุมบนดนตรีอ่ะลั่นละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ไทยประกันชีวิตอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ En información de carácter nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres reportó que 4 de cada 10 madres de 15 años y con pareja han sido víctimas de violencia, sobre todo emocional. En detalle, del total de esas madres, 32.4% ha sufrido violencia emocional, 23.3% violencia económica, 10.4% violencia física y 6.2% violencia sexual, detalló el instituto con base a la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares. En 2010, las madres mexicanas de 12 años o más sumaban alrededor de 29.2 millones, 6.4 millones en localidades de menos
de 2.500 habitantes y 22.8 millones en localidades mayores. Estas mujeres con hijos representan 66.4% del total de la población femenina en el mismo rango de edad. El promedio de hijos de las mujeres de 12 años y más en 2010 es de 2.3. Este dato se incrementa a 2.9 en localidades con menos de 2.500 habitantes y disminuye a 2.1 en las de más de 2.500 habitantes. En 2050, en el año 2050, se duplicarán las fracturas de cadera en México. Una mujer mayor de 50 años tiene más probabilidades de padecer una fractura por osteoporosis que tener cáncer de mama, cáncer endometrio o un infarto al miocardio, por lo que se calcula que para el año 2050 se duplicarán las fracturas de cadera en nuestro país. Aseguró así la doctora Patricia Clark, investigadora de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. La especialista precisó que el 7% de las mujeres mexicanas mayores de 50 años padecen osteoporosis y una de cada 12 inevitablemente sufrirá una fractura de cadera como consecuencia de esta enfermedad. Es un padecimiento silencioso, traumático, que merma la calidad de vida de quien la padece y cuyo costo económico llega a representar el mismo de la insulina que requieren los diabéticos insulinodependientes en el año 2006, así añadió la doctora. Este padecimiento consiste en la pérdida de mineral óseo en los huesos, básicamente sales de hidroxiapatita, el cual se pierde conforme pasan los años, provocando que estos se pongan porosos y frágiles, además de que las trabéculas, que son estructuras del esqueleto en donde se deposita el calcio, también se debilitan y ocasionan que ante el menor evento traumático, como una caída leve, el hueso se vuelva quebradizo, sufra microfracturas y finalmente pueda romperse. Bueno, y diputados del PRI y del PAN se dijeron ayer dispuestos a desaparecer el fuero a legisladores y a funcionarios que se vean involucrados en actividades del crimen organizado, un día después de que los organizadores de la Marcha por la Paz demandaron al legislativo hacer su parte contra el narcotráfico. Los vicecoordinadores de esas fracciones en la Cámara Baja coincidieron en que es urgente tratar de desahogar las reformas pendientes sin politizar y revisando que sean de beneficio para todos los ciudadanos. El priista José Manuel Martel aseguró que en su bancada están dispuestos a impulsar los cambios para evitar que se proteja con fuero a quien tenga relaciones con las bandas del narcotráfico. Bueno, y casi como de película, de hecho hay una serie que se enfoca a una relación de un narcotraficante mexicano con una señora estadounidense, se dedican a traficar drogas. Así, de ese tamaño, hayan un sofisticado narcotúnel con electricidad y ventilación en Arizona. Esto porque es una característica de esa serie, se llama Weeds, W-E-E-D, para que la busquen. La patrulla fronteriza sector Tucson en Estados Unidos informó hoy el descubrimiento de un sofisticado narcotúnel en la frontera entre Arizona y México, con electricidad y ventilación. El hallazgo se hizo el pasado 5 de mayo en colaboración con autoridades mexicanas y el origen del pasadizo se encontró dentro de un edificio abandonado en Nogales, Sonora, ya esto en México. La construcción se encuentra a 15 pies, que son aproximadamente 5 metros de profundidad y mide 250 pies de largo y cruza la frontera hacia el estado de Arizona. 250 pies vendrían siendo alrededor de 80 metros. Este túnel es más sofisticado que otros que se han descubierto recientemente, dijo Randy Hill, jefe de la patrulla fronteriza sector Tucson, en un comunicado de prensa. Bueno, y en más de información internacional, un barco lleno de cientos de refugiados que intentaban huir de Libia se hundió frente a la costa de Trípoli la semana pasada, informó este lunes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para los Migrantes. El barco que partió de la zona de Trípoli se hundió a solo cientos de metros de la orilla, revelaron estos organismos, quienes citaron testimonios de refugiados que llegaron el domingo a la isla italiana de Lampedusa. No obstante, los detalles, incluyendo el número de personas que murieron, siguen sin estar claros. Los refugiados contaron que vieron cadáveres flotando en el agua, dijo
Laura Boldrini, portavoz de la Oficina